Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. De un pueblo incontenible, no solo frente a la custodia, sino ante el gesto de humildad del presidente. El emocionado momento en que un anhelo de pueblo, portando los atributos del poder, responde a una delirante multitud. Hoy, desde el Cuarto Patio, les proponemos un viaje en el tiempo, de norte a sur, desde los hacheros de la Forestal, pasando por los obreros de los talleres Bacena, hasta llegar a los peones rurales en la Patagonia. Estamos hablando de las luchas por el salario, por jornadas laborales de 8 horas, por condiciones dignas de trabajo, luchas que fueron reprimidas bajo lo que fue el primer gobierno electo de manera democrática en la historia de nuestro país. El primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. La Forestal seguía despojando. Los huelguistas del año 19 consiguieron apenas unos cobres. Sus dirigentes fueron camino a la cárcel, a la tortura cruel o hacia el destierro. El ingenio lanzaba hacia el saqueo a sus muy bien pagados asesinos. El fantasma tenía santo y seña. Gendarmería volante. La Forestal explotaba el bosque de quebracho colorado para extraer el tanino, sustancia que se utilizaba para el tratamiento de los cueros. Los obreros de esa empresa trabajaban en condiciones de esclavitud, de sol a sol y sin descanso, en condiciones hostiles, con salarios en una moneda de la compañía que servía solo para adquirir alimentos en despensas y carnicerías que pertenecían también a la Forestal. Influenciados por las corrientes anarcosindicalistas que llegaban desde Europa, estos trabajadores se organizaron y declararon huelgas para reclamar por sus derechos laborales. Fueron reprimidos por la Gendarmería Volante, una gendarmería enviada por el gobierno de Irigoyen, pero financiada por la compañía. Desde el comienzo, la Gendarmería actuó sin control y sin medida, provocando la inmediata reacción de los obreros para tratar de que cesara esa violencia. Y exigir que se disuelva el cuerpo de cardenales. Si se disuelve, vuelve el ejército y estamos en lo mismo. No, compañero. En la última huelga en Tartagal, el ejército no reprimió. Primero habló con nosotros, después habló con la compañía y al final llegamos a un arreglo. ¿Y qué pasó después? Ellos se fueron y la compañía echó culo. ¡Eso es lo que pasó! Compañeros, no nos equivoquemos ahora. Nosotros no podemos confiar más que en nosotros mismos. Bueno, esta narración que le estoy haciendo lo hago con conocimiento de causa porque yo también pertenecía a la Forestal. Era un pueblo con sus calles amplias, bien regadas, su plaza, tenía sus clubes, su cine, campo de deporte por ser de golf, de fútbol, de tenis. Y tenía una casa de visita de corte aristocrático, donde ahí la Forestal los invitaba inmediatamente a alojarse. De ahí salían esa gente impresionada creyendo que se vivían en lo mejor de la patria, pero eso era nada más que, como diría
un espejismo. La verdad era otra cosa. Y así fue la historia. El comienzo de siglo, la Revolución Rusa de 1917, los obreros, el anarcosindicalismo, la Fora, el Quebracho Colorado, los ingleses, la ley Sáenz Peña, el voto y el primer gobierno nacional democrático cómplice responsable de las represiones de las luchas obreras. Y esto tiene un nombre: Hipólito Yrigoyen. Comenzó entonces una época de huelgas frecuentes, de agitación masiva y paralización de las tareas por secciones o por fábricas. La compañía contestó con sus listas negras, sus despidos, sus deportaciones. La policía común fue rebasada por la dimensión de los nuevos acontecimientos. Por eso, la compañía gestionó ante el gobierno la creación de un cuerpo de represión especial. No se puede. Es el país entero el que está ardiendo. Y no podemos andar creando cuerpos de bomberos especiales para apagar cada incendio. Lo único que la empresa quiere es no tener que cerrar esa fuente de recursos y poder trabajar. Pero trabajar en paz. No tenemos recursos. Pero la compañía sí. Lo que ocurre es que esa fuerza tiene que ser oficial, aunque el gobierno no la pague. Y ustedes pagarían todo. Sueldos, uniformes, todo. Pagaríamos todo. El armamento también. Todo. El 7 de enero de 1919, en los talleres metalúrgicos de Pedro Bacena e hijo, se desata una brutal represión a los trabajadores luego de semanas de reclamos por sus condiciones laborales. Los ideales revolucionarios llegaron con los inmigrantes, que eran mano de obra barata y precarizada. Las tensiones crecían entre los obreros y la patronal. Con el inicio de la organización de los trabajadores en sindicatos, la patronal comenzó a reaccionar. Yrigoyen ordenó a las fuerzas represivas restaurar el orden. Así, se desató una ola de violencia, asesinatos y represión. De 1918, una huelga paralizó los talleres porteños de la metalúrgica Bacena. Los obreros reclamaban la jornada de 8 horas y mejoras salariales. La lucha derivó en una huelga general. Ese enero, la temperatura que padecen los porteños es aún más alta en los talleres metalúrgicos que la firma Pedro Bacena e hijos posee en el barrio de Parque Patricio. Allí trabajan 2.500 personas. La empresa es conocida por sus bajos salarios y por el uso de la represión ante el menor conflicto. Despide a los trabajadores que intentan organizarse y contrata inmigrantes españoles, turcos o japoneses, además de mujeres y niños para bajar los costos. Al igual que el resto de la industria metalúrgica, la disminución de los insumos importados ocasionada por la Primera Guerra Mundial ha provocado una merma importante en la producción de los talleres Bacena. Desde hace un mes, los obreros están en huelga. Los reclamos eran por jornadas de trabajo de 8 horas, franco semanal, pago de horas extras, mejores condiciones laborales. Derechos que se han conquistado gracias a las luchas que comenzaron en esa época. La represión fue brutal. Surge un grupo de niños bien financiado por los sectores más conservadores. Un grupo de choque paramilitar creado ese año para combatir las huelgas mediante la violencia indirecta. Era
la Liga Patriótica Argentina. Cuando parece que la civilización argentina se malogra, la providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta! 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 Decimos a la insolencia. ¡Muera la anarquía! ¡Fuera los extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Petimetre, joven de Canotia y Gomina, señorito porteño, Esquenún, joven de élite. Los niños bien salieron a la casa del ruso. La Liga Patriótica Argentina, financiada por los sectores más reaccionarios, se lanzó a la casa de comunistas, anarquistas y rusos, lo que se tradujo en ataques a barrios judíos. Irigoyen encomendó al ejército restaurar el orden. La represión fue sangrienta. La semana trágica que transcurrió del 7 al 12 de enero de 1919 se convirtió en una mancha negra para el gobierno de Irigoyen y en un símbolo del movimiento obrero argentino. ¿Qué sucedía del otro lado del muro? ¿Qué pasaba en la calle, en la ciudad, en el país, en el mundo entero? ¿Acaso existía algo que no fuera violencia y asesinatos? Cazadores y cazados, perseguidores y perseguidos, los que golpean y los golpeados, asesinos y asesinados. ¿Acaso existía algo fuera de los bomberos armados y presos martirizados que esperaban su muerte? ¿Dónde estaban los miles y miles de presos que había visto el día anterior? ¿O era un sueño atroz? ¿O era una pesadilla al fin de cuentas? Ese 7 de enero, los obreros intentan impedir que una chata con rompehuelgas ingrese a los depósitos que Bacena tiene en la calle Pepirí y Amancio Alcorta, custodiada por agentes del escuadrón policial, los temidos cosacos. Hay piedras, insultos, les gritan crumiros, carneros. En una escuela cercana esperan apostados bomberos armados. Mueren 5 personas. Manuel Britos, el español Toribio Barrios, de un sablazo en la cabeza, Santiago Gómez, una bala de Mauser en el cráneo, Juan Fiorini, de 16 años, un proyectil le atraviesa el pecho mientras toma mate en el patio de su casa. Eduardo Basualdo, herido de bala, muere a la mañana siguiente en el hospital. Los primeros muertos de la semana de enero tienen nombre y apellido. Ninguno de ellos pertenece al movimiento huelguista. Los obreros deciden velar los cuerpos de la oscura jornada del 7 de enero y llamaron una huelga para el 9 de enero. Irigoyen brilla por su ausencia. A pesar de ser interpelado a intervenir por parte de los empresarios y de los sectores pudientes, el primer presidente electo no toma ninguna determinación. Esta actitud da vía libre para que las fuerzas del orden y los grupos parapoliciales intervengan. Ese día, el día del entierro de las víctimas, los obreros fueron atacados. La prensa obrera de aquella época denuncian que esa tarde fueron asesinados más de 100 personas.
En este último bloque vamos a hablar de lo que fue una de las represiones más sangrientas y brutales de la historia de nuestro país. El tercero de los conflictos obreros durante el primer gobierno democrático de Irigoyen, que terminó con el fusilamiento de 1.500 peones que trabajaban en los campos al sur de nuestro país. Osvaldo Bayer le puso nombre que reflejaba lo que allí pasó: la Patagonia rebelde. Los regimientos al mando del teniente coronel Varela fusilaron a 1.500 indefensos obreros, cuyo único crimen fue reclamar por sus derechos. Se los apaleó, se los torturó, se les ordenó cavar las tumbas y se los fusiló. Un camión, 15 soldados, sale en busca del Consejo Rojo y en misión de hostigamiento del gallego Soto. Capitán Arceno, el grueso comenzará las operaciones despejando el centro y norte del territorio. ¿Me permite, mi teniente coronel? De acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es 4 o 5 veces más numerosa que nuestra tropa. Capitán Arceno, acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. Los obreros nucleados en la Sociedad Obrera de Río Gallego se enfrentaban a dueños de hoteles y propietarios de estancia, es decir, a la sociedad rural. En asamblea, los trabajadores contaban las situaciones laborales precarias a las que eran sometidos: salarios miserables y explotación en condiciones hostiles. Harto de ser pisoteados y maltratados, comenzaron a organizar huelgas. El teniente coronel Varela fue enviado como mediador para resolver el conflicto en 2 momentos. En una primera instancia actuó como conciliador entre las partes, buscando llegar a acuerdos, y a medida que avanzaba el conflicto, los reclamos y las huelgas se profundizaron y Varela, enviado por Irigoyen otra vez, actuó con órdenes de mano dura. Esto dio como resultado el fusilamiento de más de 1.000 obreros en la Patagonia. El presidente de la Sociedad Rural, Correa Falcón, me dijo: mire, yo le voy a explicar cómo fueron las cosas. El teniente coronel Varela fue y empezó los fusilamientos. Pero a nosotros nos pareció exagerado. Entonces nos reunimos los 7 estancieros de más extensión, de estancias más grandes en la Patagonia, y fuimos a verlo. Y le dijimos: teniente coronel, le agradecemos muchísimo, usted ha terminado para siempre con esta subversión de peones. Pero le rogamos una cosa, porque si usted sigue los fusilamientos, nos vamos a quedar sin mano de obra para la próxima zafra lanera. Le rogamos, teniente coronel, que pare con los fusilamientos. Él nos miró a todos, no nos respondió nada, nos dio la mano a cada uno y nos dijo: buenas tardes, señores, y siguió con los fusilamientos. Así lo fusilaron, ¿no? 1.500 peones fusilados.
por un gobierno democrático, Hipólito Yrigoyen, que nunca pidió disculpas, y los radicales nunca pidieron disculpas. Yo siempre le doy, cuando es el aniversario saco una nota. ¿Cuándo van a pedir disculpas? La Forestal, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Irigoyen fue el primer presidente democrático y aquel que garantizó 3 de las más sangrientas represiones en la historia de nuestro país. Los derechos por los que luchaban los obreros en esos días negros en los que perdieron sus vidas son conquistas de años de lucha. Este documental es un homenaje a todos los que en esos años dejaron la vida peleando por mejores condiciones para la clase obrera.